Buenas tardes. Vamos a acabar estos ejercicios sobre número de soluciones que tienen ecuaciones de lineales de coeficientes de la unidad, tal como esta, x más y más z más t igual a 18, y donde las componentes son números enteros. Entonces, este vídeo, que constituye la parte cuarta de esta serie de vídeos, vamos a resolver este ejercicio. A continuación de este vídeo ya nos meteremos con la situación de las probabilidades de que al tirar varios dados, 3, 4, varios, la suma sea un determinado número, o sea par o sea impar, que para eso hemos estado preparando todo este material. O sea que los dados están en nuestro horizonte y serán el objetivo en el vídeo siguiente, en la parte 5. Vamos a hacer mediante un ejercicio una ilustración de un teorema general que está aquí, al que llamamos teorema 4. El ejercicio, pues os decía, era encontrar el número de soluciones x y z cuaternas de números enteros. En principio pongo aquí positivos o negativos, lo que pasa es que luego las restricciones que meteremos, pues se podría aquí en muchos casos poner, en vez del conjunto de enteros de signo cualquiera z, poner el conjunto n de los números naturales para los objetivos que perseguimos. Soluciones de la ecuación, esta de aquí, x más y más z más t igual a 18, le llamo ecuación 1, y tales que el x es mayor o igual que 1 y menor o igual que 5. El y está comprendido entre 1 y 6, ambos inclusive. El z está entre el 2 y el 7 y el t está entre el 4 y el 10. Esto es un caso particular de esta situación más general, que la enunciamos como un teorema, el 4. Sea en S mayúscula el conjunto de retuplas de enteros x1, xur, tales que su suma es m un entero dado, y cada x sub i está acotado inferiormente por a sub i y superiormente por b sub i. Y de esta forma, a sub i menor que x sub i, quien a su vez será menor o igual que b sub i. Eso para i desde 1 hasta r, siendo m, a sub i, b sub i enteros dados, con condiciones obvias como que a sub i sea más pequeño que b sub i o igual. Si no, esto no tendría sentido, no habría. Bien, y consideremos el conjunto R formado por las retuplas y sub 1, y sub r, o y sub 1 hasta y sub r de enteros, tales que la suma de esas i's es m menos a sub 1 menos a sub r, y donde cada i sub i de estas, y sub i, es mayor que 0 y menor o igual que este entero, b sub i menos a sub i, que hemos quedado en que será mayor o igual que 0. O sea que suponemos que b sub i es mayor o igual que la sub i, para todo i. Bien, pues este teorema nos dice que estos dos conjuntos tienen el mismo cardinal. O sea que el número de soluciones de esta ecuación 1 con estas restricciones es igual al número de soluciones de la ecuación 1', donde el término independiente ahora es este, y con estas restricciones. ¿Cómo se demuestra esto? Vamos a hacer un pequeño esbozo. Si en estas tres desigualdades restamos a sub i a los tres términos de esta desigualdad, me quedará a sub i menos a sub i 0, que será menor que x sub i menos a sub i, que será menor o igual que b sub i menos a sub i. O sea, restando a sub i a los tres términos de estas desigualdades, permanecen las desigualdades en el mismo sentido. Si hacemos ahora el cambio de variables y a x sub i menos a sub i le llamamos y sub i, para ir desde 1 hasta r, pues se tendrá que i sub 1 más puntos más i sub r, i sub 1 será x sub 1 menos a sub 1 más puntos suspensivos, i sub r será x sub r menos a sub r. Y eso será igual, como los x sub 1 hasta x sub r deben sumar m, pues estos x deben sumar m y quedará
menos a sub 1 hasta menos a sub r. Y las condiciones que antes eran estas, ahora serán estas de aquí, porque si hemos llamado y sub i a x sub i menos a sub i, pues y sub i es mayor que 0 y es menor o igual que b sub i menos a sub i. Entonces, resolvemos 1'. ¿Cómo resolvíamos esto? Pues resolvíamos cambiando esta condición de aquí porque i sub i sea mayor que b sub i menos a sub i. Con eso hallamos de alguna forma los conjuntos complementarios y aplicaremos el principio de inclusión-exclusión. Y lo haremos referido ya a este ejemplo. Y así nos ponemos en la hoja 2. Aquí está el conjunto S formado por las soluciones de esta ecuación con las restricciones que hemos dicho en el ejercicio. Entonces, tomamos estas desigualdades y restamos 1 a los tres miembros. 1 menos 1, 0, x menos 1 y 5 menos 1, 4. Se mantienen las desigualdades. Aquí restamos 1. 0 menor o igual que i menos 1 menor o igual que 5. Aquí restamos 2. 2 menos 2, 0, menor o igual que z menos 2, menor o igual que 7 menos 2, que es 5. Y aquí restamos 4. 4 menos 4, 0, menor o igual que t menos 4, menor o igual que 10 menos 4, que son 6. Llamamos nuevas variables x mayúscula a x menos 1, i mayúscula a i menos 1, z mayúscula a z menos 2 y t mayúscula a t menos 4. Me permitís que no ande diciendo t minúscula, t mayúscula. Entonces, si hago estos cambios de variables, pues ¿qué será x más y más z más t mayúsculas? Pues serán x menos 1 más y menos 1 más z menos 2 más t pequeña menos 4. Esto será igual a x más y más z más t, lo que quiera que sea, menos, y agrupamos todos estos números que llevan signo menos, 1, 1, 2 y 4. Esto, como son solución de la ecuación 1, deben sumar 18. Y estos suman 1 y 1, 2 y 2, 4 y 4, 8. 18 menos 8 igual a 10. Luego esta ecuación 1 se ha transformado en la 1', que será x mayúsculas más y más z más t igual a 10, y las variables estas pues satisfacen estas desigualdades. El x mayúscula está entre 0 y 4, el y mayúscula está entre 0 y 5, el z mayúscula también está entre 0 y 5 y el t mayúscula está entre 0 y 6. Aquí hacemos un spoiler, un destripe, que se decía antes en español, y anunciamos que el cardinal de r veremos que es 140. Es la respuesta. Y se puede ver que S y R tienen el mismo cardinal porque realmente la aplicación que envía x, y, z, t minúsculas a x menos 1, y menos 1, z menos 2, t menos 4 es una biyección del conjunto S en R. Eso se podría hacer. Bueno, empezamos a aplicar el principio de inclusión-exclusión. Entonces llamaremos C sub 4 al conjunto de las cuaternas de números naturales, tales que la suma de ellos es 10, o sea que satisfacen la ecuación 1', y que lo contrario de aquí, o sea que x es mayor que 4. C sub 5, pues las soluciones en los naturales de la misma ecuación, pero donde y mayúscula es mayor que 5. Z' sub 5, porque es que guardo el subíndice para relacionarlo con esta cota de aquí, 4, 5. Pues le llamo prima porque esta la he reservado para la y el Z' sub 5 para la Z mayúscula. Pues las soluciones en que Z es mayor que 5 y C sub 6, pues el conjunto de soluciones donde la t es mayor que 6. Entonces, repetimos aquí otra vez el conjunto C sub 4, pero con un poco más de notaciones. Vamos a usar, para hallar el cardinal de C sub 4, el teorema 3, que está en la página 6, en la parte 1 de estos vídeos, vídeo que fue publicado el 20 de junio de 2026.
Ese teorema decía que el cardinal de las R duplas x1 hasta xr de enteros tales que su suma sea m y cada x sub i sea mayor que a sub i enteros dados, mayor, para i desde 1 hasta r, pues se demostraba que ese cardinal es igual a m menos a sub 1 menos puntos menos a sub r menos 1 sobre r menos 1. Entonces veremos cómo aplicar esto para hallar el cardinal de C sub 4. C sub 4 será el conjunto de soluciones de esta ecuación donde x es mayor que 4. Hay una tormenta y voy a parar el vídeo un tiempo. Bien, parece que pasó una parte de la tormenta. C sub 4 decíamos que es el conjunto de las cuaternas x y z t mayúsculas de números naturales que son soluciones de esta ecuación igual a 10 y donde el x es mayor que 4. Y para poder usar este teorema 3, pues observemos que el i, que es mayor o igual que 0, pues es mayor que menos 1, porque necesitamos emplear este teorema con desigualdades estrictas. El z, que es mayor o igual que 0, pues lo escribimos así, z es mayor que menos 1 y t es mayor que menos 1. Entonces, usando este teorema 3, tendré que el cardinal de C sub 4 será igual al m, que es 10, menos el a sub 1, el a sub 1 es 4, menos menos 1, o sea, más 1, el que hay aquí, menos menos 1 más 1, y este otro, menos menos 1 más 1, esos tres unos vienen de aquí. Luego, de forma general, en la fórmula está menos 1 sobre r menos 1, o sea, 4 menos 1, que son 3. Aquí podéis ver que tenemos menos 4 menos 1, bueno, se puede simplificar esto y tendríamos 10 menos 4, 6, 6 y 2, 8, sobre 3, y eso es 56. Entonces, usando este teorema 3, se pueden hallar los cardinales de C sub 5, C' sub 5 y C sub 6, lo que pasamos a hacer a continuación. C sub 5 pues es parecido, donde el dato importante es que el y es mayor que 5. Pues las otras variables, como son mayores o iguales que 0, pues son mayores que menos 1. Que menos 1 y que menos 1. Y entonces usando el teorema S3, pues tendré que el cardinal C sub 5 es el m, que es 10, menos menos 1, más 1, menos 5, menos menos 1, más 1, menos menos 1, más 1, menos el 1 sobre 3. Simplificamos y me queda 10 menos 5 son 5, más 2, 7, sobre 3, que 7 factorial por 3 factorial por 7 menos 3, o sea, 4 factorial. Entonces 7 factorial es 7 por 6 por 5 por 4 factorial, que se simplifica con este que hay en el denominador. 3 factorial es 3 por 2, 6. Simplificamos aquí el 6 y me queda 7 por 5, 35. Cardinal de C sub 5. C' sub 5 tiene el mismo cardinal. ¿Por qué? Porque lo único que cambia es que en vez de ser y mayor que 5 es la z mayor que 5, pero por lo demás aparecen 3 menos 1, luego puestos en esta fórmula va a dar lo mismo. Finalmente, C sub 6, pues son el conjunto de soluciones naturales de esta ecuación donde el t es mayor que 6, ¿vale? Y x es mayor que menos 1, y mayor que menos 1 y z mayor que menos 1. Entonces, usando la fórmula del teorema 3, será C sub 6 igual al término independiente, 10, menos menos 1, menos menos 1, menos menos 1, menos 6, menos 1. Entonces, aquí haciendo cuentas, 10 y 3, 13, y menos 7 son 6, sobre 3. 6 factorial sobre 3 factorial por 3 factorial, 6 por 5 por 4, partido por 3 factorial en ambos, y 3 factorial, que es 6, se simplifica, 5 por 4, 20. Ahora vamos a ver el conjunto universal en el que referimos los complementarios de estos Cs. Llamaremos U al conjunto de cuaternas de naturales cuya suma es 10, sin más condición. Por el teorema 2, que estaba en la página 4 del vídeo, que es la parte 1, que se publicó el 20 de junio del 2026,
Pues esquemáticamente decía que las soluciones de x1 más puntos más xr igual a m con enteros no negativos, o sea, xy mayor o igual que 0 era m más r menos 1 sobre r menos 1. Por lo tanto, el cardinal de u será 10, el m, más r, que son 4 menos 1, sobre 4 menos 1. 10 y 3, 13, sobre 3, 13 factorial partido por 3 factorial por 10 factorial, o sea, 13 por 12 por 11, partido por 3 factorial, que son 6, 12 entre 6 son 2, 2 por 11 y por 13, 2 por 11, 22 por 13, y esto da 286. Claro, este número es mayor que todos estos porque estos son subconjuntos del U. Entonces, ¿cómo se abordan estos problemas? Pues lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de esta igualdad de aquí. O sea, llamando complementario C4 super C, o sea, el complementario de C sub 4, que serán las cuaternas naturales, de números naturales, que suman 10, y el C sub 4 era cuando el X mayúscula era mayor que 4. Pues el complementario es cuando se cumple la condición contraria, que X es menor o igual que 4. Y este mayor o igual que 0 es una redundancia porque ya está puesto aquí, pero bueno. El complementario del C sub 5, pues algo parecido, y donde el complementario de I mayor que 5 es que I es menor o igual que 5. El complementario de C' sub 5, pues la Z mayor que 5 se sustituye por la condición contraria, Z menor o igual que 5. Y el complementario de C sub 6, pues es que el t en vez de ser mayor que 6 es menor o igual que 6. Entonces, nuestro R es la intersección de estos cuatro conjuntos. Vamos a ver, aquí está R. R es el conjunto de soluciones de esta ecuación 1' que cumplen estas condiciones. Todas ellas. Pues si se cumplen todas estas condiciones, pues es la intersección de estos conjuntos. Son las cuaternas que, además de satisfacer la ecuación igual a 10, cumplen estas cuatro condiciones a la vez. Pero por las leyes de Morgan, y esto es muy interesante, la intersección de complementarios es el complementario de la unión. O sea que este R es igual a este conjunto que está entre paréntesis, que es la unión de C sub 4, C sub 5, C' sub 5 y C sub 6, el complementario. Y por lo tanto el cardinal de R será el cardinal del conjunto universal, el U, menos el cardinal de este que aquí dentro. O sea, este es digamos, el cardinal del complementario de esta unión respecto de U. El calcular el cardinal de una unión de conjuntos finitos, pues muy fácil, usando las fórmulas de inclusión-exclusión o principio de inclusión-exclusión, si conocemos todas estas cantidades que aquí figuran. O sea que el cardinal de esta unión, de C sub 4 unión C sub 5 unión C' sub 5 unión C sub 6, pues es la suma de los cardinales de estos cuatro conjuntos menos las intersecciones, menos los cardinales de las intersecciones de cualquier pareja de conjuntos de aquí. Como hay cuatro conjuntos, emparejarlos de 2 en 2, 4 sobre 2, eso me va a dar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los concreto, C sub 4 intersección con C sub 5, intersección C sub 4 con C' sub 5 y con C sub 6. Intersección de C sub 5 con los posteriores C' sub 5 y C sub 6. E intersección de C' sub 5 con C sub 6. Más la suma de todas las intersecciones de tríos, de aquí, de ternas. Como son cuatro conjuntos a considerar y tomados de 3 en 3, 4 sobre 3 es 4. 1, 2, 3, 4. Y están todos ellos. C sub 4, intersección C sub 5 y C' sub 5, intersección de eso mismo con C sub 6, intersección de C sub 4 con C' sub 5 y C sub 6, e intersección de los tres últimos de aquí, C sub 5, C' sub 5 y de C sub 6. Va esto alternando en signo, más, ahora menos,
la intersección de los cuatro conjuntos. C sub 4, C sub 5, C' sub 5 y C sub 6. Y ahí se acaba. Si somos capaces de hallar estas cantidades, pues habremos hallado el resultado. C sub 4, C sub 5, C', estos están hallados. Están hallados aquí. Vamos tomando nota. C sub 4 da 56. Es este número. Cardinal de C sub 5 es 35. Y el de C' sub 5 es 35. Son estos dos 35 de aquí. Y el cardinal de C sub 6 es 20. Vale, 20. Pues 56, 35, 35 y 20. Ahora ya quedan todos estos. Pero ocurre una cosa muy curiosa. Bueno, y a todo esto. Bueno, esto vendrá después, perdón. Por cierto, aquí veo una errata. Que por cierto lo he escrito, pero no sé cómo no ha venido aquí. Ya está. Vamos a ver, tenemos que hallar las cardinales de las intersecciones de 2. El C sub 4 eran aquellas soluciones en que el X era mayor que 4. Y C sub 5 eran aquellas en que el Y era mayor que 5. Y las otras dos variables, pues mayores que menos 1, o sea, simplemente mayores o iguales que 0. Aplicando el teorema 3, pues me queda que el cardinal de este conjunto pues es el término independiente de la ecuación 1', que era 10, menos el A sub 1, que es 4, menos el A sub 2, que es 5, menos el A sub 3, que es menos 1, menos por menos más, menos el A sub 4, que es menos 1, menos por menos más, y luego menos 1. Y aquí sobre un número menor al número de incógnitas. 4 menos 1, 3. Pero, pues vemos que aquí 10 menos 4 menos 5, eso es 9. Perdón, 10 menos 9 es 1. Y este 1 es 2 sobre 3. Y por definición, un número binomial en que el número de arriba sea menor que el de abajo, por definición es 0. La intersección con C' sub 5, pues va a dar lo mismo, porque en vez de tener aquí el 5, lo tendríamos aquí. En C' sub 5 esto sería Z mayor que 5 y aquí estaría el I mayor que menos 1, o sea que me iba a dar lo mismo. Y estos, pues todos ellos dan 0 porque se ve que 10 ya menos 4 menos 6 se va a poner en 0. O sea, se va a poner un número por debajo del 3. Entonces, como todas las intersecciones de A2, no sé si las he escrito todas, 1, 2, 3, 4, 5... pues me habré dejado alguna, pero no importa, porque estos números, sí, me he debido dejar esta, C sub 5, intersección con C sub 5, con C' sub 5. Entonces me encontraré aquí en que el Y será mayor que 5 y el Z también. Entonces aquí me aparecerán 10 menos 10, 10 menos 10 y un 1. O sea, será 1 sobre 3, que eso es 0. Las intersecciones de A3 y J y K, cualesquiera me refiero, o el 4, o el 5, o el C', sub 5, o el 6. Entonces, como estos conjuntos están contenidos en la intersección de dos de ellos, y esas intersecciones todas son vacías, eso quiere decir que el cardinal es 0, pues estos conjuntos también tienen cardinal 0. Y a su vez este también es contenido en estos, pues también tiene cardinal 0. También se podría ver con esta fórmula y empleando, por ejemplo, en este caso, pues A sub 1, o sea, 4, 5, 5, 6 sería 10 menos 4 menos 5 menos 5 menos 6 y luego menos 1. Pues un binomial en que el número de arriba es negativo y el de abajo 3, pues 0. Pero bueno, esta es otra forma de verlo. Si habéis llegado hasta aquí, pues estamos casi a punto de acabar, porque el cardinal de U que hemos hallado aquí es 286, entonces hemos quedado que el cardinal de R es cardinal de U menos este 146, claro, es esta suma, 56 más 70 más 20, 70 más 20 90 y 90 más 56, 146, que ese es el cardinal de esta unión, el 146. Si a 286, que es el cardinal de U, le resto 146, pues me dará
6 menos 6, 0, del 4 al 8, 4 y del 1 al 2, 1, 140. Pues esta es la respuesta que habíamos anunciado en el destripe, en el spoiler. Si alguien lo quiere hacer muy riguroso, pues por favor que pruebe que la aplicación que he indicado, que envía estas cuaternas a estas, pues mediante estas fórmulas, pues que es biyectiva. Bien, pues ahora ya estamos preparados para pasar en los vídeos siguientes a abordar los problemas de probabilidades que se obtienen al arrojar varios dados. Nos interesan cuando 3, 4 y en general se pueden hacer para cualesquiera número, aunque las fórmulas se puedan complicar, y nos darán las probabilidades. Muchas gracias y hasta otro día.